Buenas tardes, bienvenidos a este informe de Cierre Colombia, informe donde analizamos lo que ocurrió durante la jornada de hoy con el dólar, con las acciones y mercados internacionales. Una jornada bastante movida, con fuerte presión vendedora después de mitad de sesión, porque la preocupación de los inversores frente al endurecimiento, lo que puede faltar todavía de incremento de tasas de interés en Estados Unidos, sigue generando mucha preocupación, entendiendo que ese fantasma de la recesión global pues no se ha ido, y particularmente con más tasas de interés subiendo, pues por supuesto esa grave amenaza cada vez vuelve a aumentar. Por eso el título del informe, paso a la pantalla, es Amenazas de tasas de la Fed sigue asustando al mercado americano. Y fíjense que arranco por el mercado americano, lo que no es habitual. Usualmente arranco con el mercado colombiano, y es que antes de hablar del Colcap y lo demás, paso a la pantalla. Pueden ver aquí cómo se comportaron los índices en Estados Unidos. Dow Jones 1,66 abajo, Standard Poor's 1,81 abajo y el Nasdaq 2,05% abajo. Justamente eso viene o responde a esa preocupación, donde Colombia no fue ajena a la situación, y de esta manera el índice Colcap cierra y pierde todo lo ganado esta semana y parte de la semana anterior. De esta forma se ubica el cierre en 1210,68, una caída del 2,48%. Y la gente que estaba muy confiada, ahora sí, comprando lo que habían vendido hace algunas semanas, comprándolo 10-20% más arriba, pues el mercado comienza con una corrección, y eso es quizá lo más bonito que pasa en la bolsa. Y es que la gente que suele estar actuando con stop loss y entran cuando ven alzas y no se quedan quietos mejor esperando un resultado, pues terminan vendiendo en mínimos, recomprando en rebotes, y no hacen más que destruir su capital. Paso a la pantalla para que observen el comportamiento de lo registrado el día de hoy en términos de volúmenes. En principio vamos por la pestaña de índices, que en este momento pareciera no estar funcionando acá. No hay problema, vamos a intentar volverla a abrir. Paso aquí y me voy clic en renta variable, y aquí está. 43.000 millones de pesos, mucho menos aún de lo registrado en jornadas previas. Y es que mientras internacionalmente el ambiente sea tan complejo, y mientras localmente el presidente Petro sigue diciendo que aquí no hay ninguna crisis, pues por supuesto todo esto en este caso muestra un gobierno en Colombia que sigue negando lo evidente, que no es capaz de reconocer los problemas que hay al interior, y todo eso tiene su precio. De esta forma, Ecopetrol fue la acción más negociada con 10.494 millones, seguida por Preferencial Bancolombia con 9.437 millones de pesos. Pocas acciones en terreno positivo, destacar a Fabricato, que sube 7,27% a 5 pesos con 90 centavos y 16 millones, fácil de explicar. Recuerden que en la jornada anterior era la acción más desvalorizada. El segundo lugar fue para Mineros, que se mantiene con alguna recuperación frente al mal 2022. No olvidar que fue la peor acción del año anterior, 6,48% de rebote, con 2.300 pesos de cierre y 580 millones negociados. El tercer lugar es para Concreto, que sube 4,38% a 211 pesos, con 62 millones negociados, continuando con esos rebotes y el ajuste que tenía pendiente este emisor frente a las alzas que se habían iniciado en el mercado colombiano hace cerca de 2 semanas. Mientras tanto, acciones de las preferidas de muchos, que después de haberlas vendido en mínimos otra vez volvían a ellas, y el mercado hace lo de siempre. El que cree que en la bolsa se gana plata de un día para otro, pues suele cometer este tipo de errores. Vender abajo, ver que las acciones suben, vuelven a entrar y el mercado inmediatamente corrige. En este orden de ideas, Preferencial Grupo Argos en la subasta la bajaron 5,36% a 5.825 pesos, con 142 millones de pesos negociados. El segundo lugar fue para ISA, que baja 4,73%, se ubica al cierre en 17.530 pesos y 915 millones. El tercer lugar para Preferencial Sura, que también tuvo una caída importante, 4,17% a 11.500 pesos, con 478 millones. Hay que decir en este punto que hoy el mercado estaba nuevamente preocupado. No solamente dejemos al margen el entorno internacional por un momento, que indiscutiblemente, y lo dejo claro, fue el aspecto inicial número uno para explicar el comportamiento del mercado local,
Pero al interior de Colombia también había muchas preocupaciones por ver nuevamente a Roy Barreras diciendo que como sea se van a aprobar las reformas que propone el presidente Petro y todo este tipo de situaciones que sin lugar a dudas no son otra cosa que dañar lo que funciona para construir algo que no sirva para nada. Y en este sentido ya esto es otro nivel de amenaza. Con lo cual el mercado nuevamente entró al terreno negativo y se ubicó, o la mayoría de las acciones finalizaban con números rojos. En el mercado del dólar, pese a ese ambiente internacional, recuerden que en las dos últimas jornadas anteriores habíamos tenido unas valorizaciones, unas alzas del dólar importantes que venían de esa caída del dólar al inicio de la semana, pero básicamente ya nos encontramos muy cerca al nivel de dólar del cierre de la semana anterior. En este orden de ideas, el dólar solamente bajó cerca de 7 pesos, se negoció en promedio a 4.748 pesos con 56 centavos, pero no le tocó la parte de la peor presión bajista del mercado que fue después de la 1 de la tarde, porque recuerden que el dólar cierra a esa hora. En ese sentido, pues por supuesto al dólar pudo haberle faltado descontar parte del comportamiento del mercado. En la página de la Superfinanciera, de hecho, está como a veces ocurre, con información actualizándose, siguen faltando varias compañías por reportar cifras financieras, pero no habían noticias de alto impacto en el mercado local. El que fue protagonista también fue el petróleo, y es que en la medida que la preocupación de los inversores continúe frente a la situación de una recesión más profunda en el mundo, pues una recesión significa menor demanda, menor consumo, y menor consumo significa menos precios en las materias primas. Recuerden que desde el año pasado yo he advertido que el petróleo podría ir a niveles de 50 o 60 en la referencia WTI, entre ese rango, y ahora vuelve a acercarse al canal que viene registrándose en el petróleo hace ya varios meses. Si ustedes miran una gráfica de un mes, aquí se observa el canal perfectamente, que tiene un piso visual, no técnico, cercano a los 73 dólares por barril, pero que intenta mostrar el petróleo. Vuelvo a la gráfica, intenta tener un nivel respetando ligeramente arriba de los 70 dólares por barril. En ese sentido, pues por supuesto el petróleo sigue siendo una de las preocupaciones y por eso en el mercado emergentes también se veían afectados. Podemos ver no solamente Estados Unidos, 1.66 abajo, Standard & Poor's 1.85, Nasdaq 2.05, un VIX disparado 18.37 y en la región a Brasil 1.40 abajo, Argentina 1.34 abajo, Chile 0.13 abajo y solo México moderadamente 0.06%. ¿Qué esperábamos en el servicio Fénix? Esperábamos un comportamiento más mixto, comportamiento que podemos decir que acertamos en el dólar. El dólar sí se comportó bastante mixto, más allá de su baja ligera de 7 pesos, pero la caída del mercado de acciones sí fue mucho más fuerte. En este sentido, todo se sustenta por los aspectos internacionales y locales. De esta forma concluye la jornada para el mercado de acciones en Colombia. Recuerden que este concepto lo pueden leer gratis todos los días antes de la apertura del mercado y que la información del servicio Fénix que tienen aquí en la página a su disposición pueden simplemente solicitarla escribiendo al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. No se vayan sin suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video.